Jesús que te dé su humildad. Por siempre poder hay en Él. Y nuestro tema en esta mañana es poder que fluye en la debilidad. Parece una incongruencia. A ver, ¿qué explico qué es una incongruencia? Es algo que no concuerda. Es algo que no respeta las leyes de la lógica. Es algo que no pega ni con cola ni con la gotita. ¿Cómo es posible que uno reciba poder en la debilidad? Uno diría, poder en la fortaleza. Cuanto más fuerte es una persona, tiene más poder. Es tan incongruente como otras cosas que el apóstol Pablo decía en sus epístolas. Sentir alegría en medio de la tristeza. ¿Cómo puede ser eso? Sentir descanso y reposo en medio del arduo trabajo y de la actividad con presión. Es difícil. O por ejemplo, decía el apóstol, sentir paz en medio de las preocupaciones desesperantes. Poder en medio de la debilidad. Es por eso que él en 2 Corintios capítulo 12, 9 y 10 dice estas palabras que allí tenemos. Así que prefiero experimentar satisfacción en ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo esto, ¿eh? Prefiero experimentar debilidad porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en mis sufrimientos, por los desprecios, la Biblia Valera dice por las afrentas, los insultos, las necesidades que paso, las persecuciones y las dificultades que soporto por amor a Cristo. Porque cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. Tremenda palabra, ¿eh? Tremenda palabra. Cuanto más débil me siento, es cuanto más fuerte soy. Porque en mi debilidad reposa el poder de Cristo. Poder en medio de las debilidades. Quiero decir una cosa, hermanos. Todos nosotros somos sometidos al proceso de Dios, que nada tiene que ver con la oposición satánica. Ustedes han visto, por ejemplo, que el apóstol Pablo decía, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra espíritus invisibles que pululan en el aire y que utilizan a personas o a circunstancias para presionarnos, para atacarnos. Pero por arriba de esas fuerzas espirituales de maldad, hay una mano poderosa que presiona sobre nosotros para formarnos, para prepararnos. Es decir, estamos sometidos al proceso de Dios. Dios permite estas opresiones y estas dificultades porque es lo que nos va moderando en las manos del alfarero. Somos como el barro y no depende de otras personas lo que nos está pasando, sino de Dios. Dios sabe por qué una persona se enferma. ¿Por qué una persona tiene dificultades y problemas? Porque alguien que es fiel tiene que soportar circunstancias como la que hablaba recién el apóstol Pablo. Yo tengo que llevarlos a ustedes a las bienaventuranzas, que son el preámbulo de la constitución de las leyes del reino de Dios. Ustedes saben que cuando Dios eligió a Israel, le dio una ley, y el preámbulo de la ley fueron los 10 mandamientos. Sobre eso se basaba toda la ley de Levíticos, Números y Deuteronomio en su reglamentación. Ahora, las leyes en los 10 mandamientos era una ética original, casi infantil, para un pueblo que recién comenzaba, para una humanidad que recién asomaba, y era no. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás, no las honrarás, no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Es decir, es como al chiquito que tiene 1 o 2 años y se le enseña con leyes negativas. No meta el dedo en el enchufe.
No te subas arriba de la mesa, te puedes caer. No, no salgas a la vereda solo. No, es no. Pero ahora estamos en la dispensación de la gracia y se dictan las reglamentaciones del reino de Dios, como aquella canción católica que dice, ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Me vino a la memoria. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los que sufren. Bueno, en fin. Ahora bien, esta bienaventuranza son el preámbulo de la constitución del reino de Dios, y en el sermón de la montaña vamos a leer en Mateo 5 y ustedes me van a ayudar a leer y vamos a ponernos otra vez de pie para que nadie tenga frío esta mañana y vamos a leer, yo leo los versículos impares y ustedes los pares a voz en cuello. Yo se los voy marcando porque no tengo el coro aquí para que los pueda decir. Leo el versículo 1. Fíjense que los versículos están como en las Biblias católicas o en las Biblias de las nuevas versiones. Este caso es la versión Dios habla hoy. No están al principio sino intercalados. Así que fíjense cuando dice 2. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó, seguramente en una gran piedra. Y sus discípulos se le acercaron. Dichosos. La palabra bienaventurado significa eso, dichosos. Felices, doblemente felices. Los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Es palabra del Señor. Y decimos, amén. Los católicos dicen, alabado sea el Señor. Cuando dicen, pueden tomar asiento. Bien, hermanos. Vamos a ver rápidamente, entonces, la felicidad que el Señor promete a quienes guardan las leyes del reino. En primer lugar, el Señor dice que la felicidad es de aquellos que reconocen la pobreza espiritual. Ojo, no es pobreza material, no es escasez de recursos humanos, es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra falta de fe, nuestra falta de empuje, nuestra falta de firmeza. Es reconocer la escasez de suficiencia. Lejos de sentirnos suficientes, nos sentimos escasos. Es reconocer la escasez de superioridad. Lejos de sentirnos superiores, nos sentimos inferiores a los demás. Es reconocer la escasez de una razón para ser soberbios u orgullosos. Porque en realidad no tenemos nada en nosotros que nos califique con valor. En la carta a los Corintios, en la segunda carta, el apóstol Pablo decía, hablando de las grandezas de la vida espiritual, hace una pregunta que dice, y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién se cree experimentado? ¿Quién se cree que ya está realizado para ser un cristiano que pueda andar conforme a la voluntad del Señor? En 1 Corintios capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo insiste con lo mismo y dice estas palabras. Dice, pues ¿quién de nosotros cree que es más privilegiado sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te lo haya dado? En la Biblia Valera dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Por lo tanto,
Si Dios te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Está claro? No hay nadie como cristiano que pueda presumir de algo y ser un cristiano sano y normal. Dichosos, felices, los que reconocen su pobreza espiritual, que no son de ninguna forma personas que tengan recursos propios para poder vencer en la vida cristiana. Dichosos los que reconocen su debilidad, su impotencia, su incapacidad. Dichosos los que reconocen su necesidad de depender. Hermanos, si no, ¿para qué tenemos una Biblia? Si nosotros fuéramos cristianos suficientes, capaces, no necesitamos la Biblia. Algunos, créanme, que creen que no la necesitan. Algunos piensan que pueden vivir la vida cristiana sin Biblia. Se sienten autosuficientes, capaces, poderosos espiritualmente para vivir sin Biblia. Yo me sé toda la Biblia, dicen algunos. Algunos creen que pueden vivir sin oración privada, sin oración congregacional. Yo le decía el martes a los hermanos, aunque era un número parecido al que está aquí esta mañana, pero decía, ¿cuántos hermanos no han separado un tiempo especial para venir a orar? Van al gimnasio, van al supermercado, pero no vienen en el momento en que la iglesia ora. Se creen suficientes, yo me manejo de otra manera, en fin. Eso déjalo para los giles que necesitan ir a orar. Hermanos, reconocer la pobreza espiritual. Es esto que vamos a hacer ahora y que debemos hacer cada domingo. Cuando yo me acerco al pan y a la copa, estoy reconociendo mi pobreza espiritual. Soy un miserable, Señor, que necesité de tu cuerpo, de tu sangre, para ser perdonado. Y vuelvo a reconocer mi miseria, y vuelvo a confesar mis pecados, y vuelvo a preparar mi vida para esta semana. Pero el domingo que viene voy a volver a necesitar reconocer mi miseria. Señor, soy una persona que dependo de ti. Dichosos los que reconocen su impotencia espiritual. Lo importante no es ser pobre, sino reconocer nuestra pobreza espiritual. Y hay una promesa. La felicidad no viene por reconocer esto. La promesa dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben que una vez con Marta pasábamos por la ciudad de Rosario, tenía una de las grandes campañas Anacondia, la primera en Rosario, en la avenida Pellegrini, hacia cerca de Provincias Unidas, y veníamos de Buenos Aires y dijimos, vamos a saludarlo a este siervo de Dios, yo ya lo conocía, y nos acercamos y la multitud, miles de personas cantaban las canciones, y él estaba en el carromato, en la casa rodante, antes de salir orando, preparándose para dar el mensaje, y cuando se canta el hombre de Galilea, él tenía que salir. Así que ya las canciones iban avanzadas, entramos y nos recibió, y le dije, bueno, mira, vine simplemente para compartir un ratito con vos, para que ores por mí, para orar por vos. Y él me dijo, te quiero pedir algo, Daniel. Tengo estos 4 cuadernitos que ves sobre la mesa. Son mis únicos 4 sermones. Tengo que predicar 20 noches aquí. Y voy a seguir repitiendo estos 4 sermones. Y no sé cuál de los 4 elegir esta noche. Ora para que el Señor me guíe. No he tenido tiempo de preparar un sermón más. Y me sorprendió la humildad de este siervo de Dios. Porque cuando somos pobres en espíritu, el poder de Dios puede fluir en nuestra vida. ¿Y qué dice que de los tales es el reino de los cielos? No significa de que van a ser salvos, ya son salvos. No significa de que van a entrar en el reino de los cielos, significa de que van a tener un cargo de gobierno en el reino de los cielos, los que reconocen su pobreza espiritual. Primera condición, en el preámbulo de la ley del reino. Segunda condición, dice, la felicidad de los que pueden sufrir, de los que sufren, de los sufrimientos. Es decir, dice también de los que sufren y lloran, porque hay gente que sufre pero no puede descargar su sufrimiento. Dice, bienaventurados los que sufren y los que lloran. Ahora bien, no es que el Señor quiere que seamos gente quejosa, gente que siempre está llorando, gente que siempre se está quejando, gente que siempre está anunciando sus sufrimientos. Está hablando de felicidad para aquellos que reconocen con sensibilidad profunda
las cosas más trascendentes. No son los que lloran por sí mismos, son los que lloran por la situación del mundo, que cuando ven lo que pasa por televisión en los canales nacionales o internacionales, pueden ver el estado caótico en que se encuentra la sociedad y pueden ver que la gente todavía en su oscuridad rechaza el poder de Dios y son capaces de sufrir por eso, son capaces de derramar lágrimas por la iglesia, por el estado de la iglesia, por la inconsciencia a veces de sus pastores y líderes, que cometemos tantos errores. Son capaces de sufrir y de llorar por la frialdad de los hermanos, por la inconstancia de las familias. Son capaces de llorar por esto. Hermanos, el sufrimiento da paso al fluir del poder de Dios cuando se sufre por cosas que realmente son trascendentes. Lágrimas. Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro. Fueron empujados después de que sus espaldas fueron laceradas por aquellos 40 varas que arrojaron para abrirle surco en las espaldas. Y saben ustedes, lo colocaron en el calabozo de más adentro con las cadenas en sus manos, con el cepo en sus pies. Estaban oprimidos allí y dice que sufrieron en silencio. Nunca se sufre a voz en cuello. El sufrimiento es una experiencia personal, íntima. Las lágrimas son para la cámara secreta. Los presos no oyeron el sufrimiento. Los presos no oyeron quejas. Los presos oyeron cuando empezaron a orar. Y los presos oyeron cuando dejaron la oración para empezar a cantar. Y los presos oyeron cuando vino el terremoto y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y cuando ellos predicaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente no tiene que oír nuestros sufrimientos. La gente tiene que oír nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra predicación. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Bienaventurados, dice, los que sufren. El Salmo 126 dice: irán con lágrimas los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar la palabra de Dios es algo que se hace con lágrimas, con sufrimiento, con pasión. Me pregunto, ¿hace mucho que no sufro por estas cosas? Hace mucho que no lloro en mi cámara secreta, por la iglesia, por los hermanos, por la obra, por el país, por la sociedad. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Y la consolación viene por el poder del Espíritu Santo, que es el gran consolador. Él es el quien nos consuela, nos fortalece cuando somos capaces de sufrir. Jesús sufrió por Jerusalén. Jesús entró en la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, frente a los pórticos de la ciudad, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús lloró. Juan Knox, el hombre que sacudió a Escocia en el año 1907, 8 y 9, con un gran avivamiento, dice que iba en un sulky. Cuando iba a entrar a un pueblito, a una ciudad, dice que detenía el sulky, se bajaba y se arrodillaba y era capaz de llorar y transpirar por esa ciudad, sufrir la situación de esa gente. Y cuando él oraba así, la gente comenzaba a sentir una necesidad de arrepentimiento sin que él hubiera predicado. Hermanos, la felicidad es sufrir. Tercer lugar, la felicidad de la humildad. Uno dice, bueno, pero ya hablamos de pobreza espiritual. No, pero ahora se habla de humildad. El término humilde ha sido trastocado en nuestra sociedad. Se utiliza la palabra humilde para el que es excluido. Pero aquí no se habla de la exclusión. Aquí se habla de esa humildad que tiene que ver con la mansedumbre. Dichosos los mansos, los apacibles, los de perfil bajo, los que son capaces de sufrir en silencio, los que no esperan honores, los que no esperan aplausos, pero que tampoco pierden el control de sus emociones, los que no se les sale la cadena,
los que pueden comunicar sus ideas con prudencia. El Señor Jesús dijo en un arrebato de regocijo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo estas palabras. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos y de los que siempre están cuestionando, y las has mostrado a los sencillos, a los humildes. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. Pero también los conocen aquellos a quienes el Hijo quiso darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les pongo encima y aprendan de mí, que soy humilde, manso y paciente de corazón, y así encontrarán descanso para sus almas. Por lo tanto, la humildad es una de las riquezas más grandes que podemos tener en la vida, porque la humildad nos coloca en la posición en la cual Dios puede bendecirnos. Dios no bendice a los soberbios, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracias al que se encuentra reconociendo su pobreza espiritual, al que es capaz de sufrir, de llorar, y al que es humilde de corazón. Dice: bienaventurado porque heredarán la tierra prometida. Es decir, podrán no solamente heredar la tierra en el reino, sino heredar aquí en la tierra la conquista de la relación con los otros seres humanos. Pueden entrar y estar con la gente. Es decir, la gente no rechaza a los que son humildes de corazón. La gente rechaza al que tiene algún síntoma de soberbia. El humilde se expone a acceder a la gente y se deja acceder por la gente. Por lo tanto, tiene la tierra por heredad. Puede conquistar y derribar obstáculos con esa arma poderosa de la humildad. Y en cuarto lugar dice la felicidad de la ansiedad por lo que es correcto. Hambre y sed de justicia. No es que la persona que tiene hambre y sed de justicia tiene sed de venganza. ¿Vieron cuando la gente grita justicia, justicia, justicia? Y bueno, pero la justicia no le devuelve lo que ya sucedió. No es venganza, no es odio, no es dureza contra el que ha caído. Hambre y sed de justicia es ansiedad de vivir una vida sana, una vida correcta. Es la ansiedad por la pureza, por la transparencia, por la sinceridad, por la honradez, por la integridad, por la santidad. Porque ama la vida justa, no ama la justicia que se aplica a la vida del que ha caído, sino que ama la vida justa. Dice: dichosos los que tienen ansiedad, hambre y sed de justicia, ansiedad por lo correcto, porque serán saciados, serán satisfechos. En quinto lugar dice la felicidad de la compasión. Y está hablando de la misericordia. La Biblia antigua dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice: bienaventurados los que son compasivos. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recibiremos la cosecha. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primero los hermanos y luego los demás. ¿Qué significa esto? Significa ayudar en la escasez, sí, es verdad. Significa compartir en el dolor, sí, es verdad. Significa orar e interceder en la enfermedad, es verdad. También significa ayudar en tiempo de angustia, de desorientación, de confusión. Esto es ser compasivos. El Señor nos ayuda a ser compasivos. Dice: ellos tendrán como recompensa la compasión de Dios para con ellos. Qué interesante, ¿no? Que la compasión humana mueve la compasión de Dios. Si somos compasivos horizontalmente, recibiremos compasión verticalmente. Es interesante no dar a publicidad la compasión. El Señor Jesucristo dijo: nunca se entere tu mano izquierda de lo que está haciendo tu derecha. Es decir,
Aquí no se refería a la ofrenda, se refería a cuando uno ayuda a alguien. No saque fotos. Porque está haciendo lo mismo que los fariseos cuando tocaban campanillas en las esquinas para darle limosna a algunos chicos pobres. Y todos los aplaudían y buscaban eso. No saquen fotos, que nadie se entere. La misericordia y la compasión es algo privado. Jorge Müller, de quien sabemos poco más que una biografía, fue un hombre que vivió en Bristol en los años 1830 más o menos. Un hombre que se dedicó a crear orfanatorios, a hacer orfanatorios. Y organizaba uno y organizaba otro, porque había una gran cantidad, en aquel tiempo en que comenzaba la industrialización de Inglaterra, había una gran cantidad de desocupación y había muchos chicos que estaban a la deriva. Los tomó en sus hogares y dice que se mantuvo por fe. Era un hombre que no pedía ayuda a las autoridades, no pedía ayuda a los comercios, pedía ayuda a Dios. Dedicaba 3 horas en la mañana temprano para orar, para que Dios proveyera para los chicos. Se cuenta de una forma tan fantástica que Dios obraba. Pero un día de lluvia torrencial con las calles de barro en Bristol, los chicos estaban ya sentados a la mesa y no había nada para servirles. Y algunos de los ayudantes de cocina preguntaron, ¿le fallará la fe esta vez a Jorge Müller? Y Müller tuvo tanta fe que hasta dio gracias por los alimentos que Dios proveía en ese momento. Y es cosa de no creer. Un gran carro se empantanó en la calle y el hombre que estaba en el carro tenía leche, tenía pan, tenía mercaderías y dijo, todo esto se me va a echar a perder. Se me encastraron las ruedas del carro, no voy a poder salir hasta que no pare la tormenta, así que por algo Dios me hizo parar delante del orfanatorio. Y los chicos comieron. Dios se compadece de los que son compasivos. En sexto lugar, la felicidad de la pureza interior. Dichosos los de corazón limpio, los de limpio corazón. Ahí no está hablando de lo correcto. Lo correcto, la justicia, tiene que ver con la vida que se ve. Lo del corazón tiene que ver con la vida que no se ve. Los que son limpios en su vida interior. Y aquí está la verdadera sanidad interior. Ustedes saben que se dan tantos cursos sobre sanidad interior. Se dice que hay que regresar al pasado, que hay que ver los ancestros, que hay que ver cuestiones hereditarias en las cuales Satanás ha obrado, en los abuelos, en los padres. No, acá dice los de limpio corazón. No tienen nada que ver con el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios las destruyó. Yo no tengo por qué ir a revolver en el pasado, ni revolver en el fondo del mar los pecados que allí ya fueron arrojados. Por lo tanto, la verdadera sanidad interior no tiene que ver con la confesión a otro. Dice, la verdadera confesión tiene poder si usted le confiesa a otro sus pecados íntimos y secretos que nadie conoció. Cuando usted los descargue, entonces va a tener sanidad interior. Algunos dicen la santidad interior es un proceso de repetir pecados y renunciar uno por uno a todos esos pecados. Jesús la simplificó mucho. Tener el corazón limpio. Eso es sanidad interior. Tener el corazón limpio, los pensamientos limpios, el sentir limpio. Es decir, ¿de dónde proviene el corazón limpio? Proviene de un autoexamen, de una confesión sincera y luego de una libertad disfrutada. Lo que vamos a hacer dentro de unos instantes. San Pablo dijo, no coman del pan ni beban de la copa si primero no se autoexaminan. Confiesen sus pecados. Jesús decía, ustedes están limpios. Necesitan solo lavarse los pies. Sus pies se han ensuciado al caminar en esta semana. Confiesen sus pecados y luego participen con libertad y con pureza. Dios les ha concedido un corazón limpio. No olviden de hacerlo periódicamente. Por eso la iglesia periódicamente se autoexaminaba. Por eso el Señor nos dejó la cena del Señor, para que reconozcamos nuestra pobreza y para que volvamos a limpiar el corazón,
porque dice, los que realmente hacen esto y tienen un corazón limpio verán a Dios. ¿Se acuerdan? Natanael era un hombre de corazón sincero. Jesús le dijo cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y dijo, este es un verdadero judío en el cual no hay engaño. Y verás la gloria de Dios. Y verás al Señor en su poder manifestado. No tiene que ver solamente con ver la gloria de Dios en el futuro, sino con verla aquí en la vida. Moisés fue un hombre que vio la gloria de Dios sin verla con sus ojos, porque dice que se sostuvo como mirando al invisible. Cada día sentía y veía el poder de Dios en su vida. El himno dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, y es cierto. Hay un poder tremendo en ver a Jesús. Ellos verán a Dios. La Biblia dice que cuando el Señor venga a buscarnos, al verle, ese impacto de la mirada de verle a Él, seremos transformados orgánicamente en nuestro cuerpo y recibiremos un cuerpo de gloria. Seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Ellos verán a Dios. Tengo que terminar. La felicidad de trabajar por la paz. No significa simplemente ser pacífico. Significa trabajar por la paz, luchar por la paz, impartir la paz. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo cuando iban los discípulos de 2 en 2, la misión de los 70, casa por casa, cuando ustedes lleguen a una casa, salúdenla, y al entrar ustedes, que la paz sea sobre ese hogar. Si ellos lo rechazan, la paz se irá con ustedes y quedará allí la discordia. Pero si ustedes son recibidos, la paz que ustedes traen se impartirá en esa casa. Somos portadores de la paz, mensajeros de la paz. Trabajemos por la paz, oremos por la paz, mediemos por la paz dentro de la familia, dentro de la iglesia, mediemos por la paz, trabajemos. Lo que quiere decir aquí, no seamos indiferentes, no seamos simples observadores, no tomemos la actitud de un periodista. El periodista no puede decidir nada. El periodista mira y comenta. Y muchas veces cuando vemos una situación tensa, una situación de ambigüedad y de lucha y de pugna entre dos personas, nos limitamos a ser periodistas. ¿Sabe lo que dijo de fulano? Dijo esto. ¿Y sabe lo que dice el otro? Dice tal cosa. Solamente hacemos la función periodística, pero el Señor dice, ustedes trabajen por la paz. Sean luchadores por la paz. Si así lo hacen, Dios los llamará hijos suyos. Y esto tiene que ver con la paz social, tiene que ver con la paz interior. Queremos la paz en nuestra sociedad. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice, levanten manos limpias cuando oran, dice a 2 Timoteo, y dice estas palabras, orando para que tengamos paz y para que vivamos quieta y reposada y sosegadamente. La paz social es posible cuando una iglesia clama y trabaja por la paz y por la paz interior en los corazones. Penúltimo punto, la felicidad de ser perseguidos. Esta es dura, ¿eh? Ser perseguidos. En realidad el Señor dice, ustedes en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan decía, mirad qué amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos reconoce como hijos de Dios, porque tampoco lo reconoce a Él como Padre. Por lo tanto, tendremos obstáculos, seremos obstaculizados, resistidos y criticados. Yo lo he experimentado muchas veces y ustedes también cuando alguien les saluda sonriendo, pero por dentro está pensando otra cosa de ustedes. Vivimos en una sociedad aparentemente afable, aparentemente correcta, aparentemente simpática por razones simplemente de tener cordialidad. Pero por dentro hay resistencia, por dentro hay preconceptos, hay críticas. Y dice el Señor, dichosos los que sufren esto y son perseguidos por hacer lo bueno y lo que es justo. De ellos también es el reino de los cielos. Tendrán alto cargo en el reino de los cielos. Y por último dice, la felicidad de ser maltratados. Es decir, de sufrir un trato despectivo. Tiene que ver con lo que Pablo dice aquí en el primer versículo que leímos
y lo que dice el Señor Jesús en este versículo claramente, cuando ustedes son insultados, a lo mejor no en la frente, pero detrás de ustedes, cuando ustedes son mal calificados, cuando ustedes son atacados, cuando ustedes son calumniados, se empieza a decir cosas de ustedes, pero lo dicen mintiendo. Triste es si lo dijeran y es verdad. Son dichosos y felices. Son dichosos y felices. Y dice el Señor Jesús, y está clara la promesa final de esta última parte del comienzo del Sermón de la Montaña. Cuando lo digan como mentira de ustedes, alégrense, alégrense. Y ya vamos a ver esta incongruencia al final. Aquí encontramos estas 7 condiciones, estas 9 condiciones, y en el versículo 12, el Señor al terminar esto dice, alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Así persiguieron a los mártires. Así gente dio la vida por Cristo. Y hay 2 formas de dar la vida por Cristo. Al contado, en un momento tremendo cuando alguien es condenado a muerte injustamente, o en cuotas todos los días de nuestra vida, soportando estas cosas. Ustedes no se olviden que son la sal de este mundo. Si la sal se desvanece, todo se echa a perder. Ustedes son el freno para la corrupción. La presencia de ustedes frena la corrupción en la sociedad. Cuando la iglesia sea quitada, dice en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, dice claramente, se manifestará el poder del inicuo, porque lo que lo retiene será quitado. Cuando la iglesia ya no esté más aquí para frenar, para ser sal de la tierra, por lo tanto la iglesia no tiene que autoaislarse, sino que debe meterse en la sociedad. No podemos tener la sal en un plato y la carne en el otro plato, porque la carne se va a echar a perder y la sal se va a desvanecer. La sal tiene que meterse en la carne, la iglesia tiene que meterse en el mundo, meterse en la sociedad. No el mundo en la iglesia, sino la iglesia en el mundo, para hacer contención, para tener ese mensaje permanente. Ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. El mundo está en tinieblas y ustedes deben brillar en el sitio donde están, en el ámbito donde les toca actuar, hablar de una manera diferente, tratar de una manera diferente, responder de una manera diferente, para que se note que son luz. Son luz. En medio de la debilidad fluye el poder de Dios. Cuando somos dependientes de Dios, reconocemos la pobreza espiritual. Cuando somos sensibles, capaces de sufrir y de llorar. Cuando somos humildes, con perfil bajo. Cuando tenemos una conducta limpia, intachable en lo que se ve. Cuando somos compasivos. Cuando tenemos pureza interior. Cuando somos de los que trabajamos por la pacificación. Cuando resistimos en medio de la oposición y persecución. Cuando soportamos el trato despectivo con altura, fluye el poder de Dios. Y poder es una palabra que la vamos a ver en vertical para terminar. Una palabra que poco valor tiene si no es el poder de Dios, del cual hemos cantado esta mañana. Hay poder sin igual poder. Es una incongruencia en uno que murió. El que murió tiene poder. Tiene poder porque resucitó. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan con ese poder. Y trabajando aquí el grupo de la iglesia, me hicieron llegar una copia. Creo que Gustavo Carpinetti fue quien atribuyó el acróstico de la palabra poder a 5 actividades que todos nosotros debemos practicar. En primer lugar, la O. Todo el poder comienza con la oración, hermanos. Por favor,
No pensemos que vamos a recibir poder sin clamar. La oración es la inversión más grande. No en vano Lutero decía, cuando tengo un día muy difícil, oro mucho primero antes de salir, porque la batalla se gana antes de salir a la calle, antes de pelear cada semana. Un día nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas nos perdimos por no haber orado. La oración es la fuente del poder. No la oración en sí, es el Señor. Es el alma que reconoce la pobreza espiritual y como un niño levanta los brazos a su Padre Celestial. Hermanos, tomemos en serio lo de la oración. Oremos en casa. Vengamos a orar cuando la iglesia ora junta. Vengamos a orar. Ese momento de vigilia espiritual. Tengo una hora. Valiosa esa hora. Jesús le pidió a los discípulos que pudieran velar con él. ¿Cuánto? Una hora. Una hora para orar por cosas en las cuales Dios revoluciona y actúa. En segundo lugar, la E. Si oramos, saldremos con el poder de la evangelización. Esta iglesia está quieta. También las otras iglesias están quietas. La iglesia del Señor en Argentina está quieta. Somos millones que tenemos que evangelizar a millones. Si cada persona evangelizara a 8, 9, 10 personas, Argentina entera está evangelizada. Somos muy poca población, apenas 40 millones. Y hay más de 4 millones de cristianos. Tal vez haya 8, contando muchos hermanos nuestros católicos que también son cristianos. Pero la evangelización es nula en Argentina. No necesitamos más campañas. Necesitamos que cada uno pueda practicar la oración y la evangelización. Ojalá el Señor nos ayude a calcular, consultar y elaborar algunas estrategias para el día de hoy en la evangelización, que no son las mismas que el del día de ayer. En tercer lugar, a la evangelización hay que agregar la de discipulado. No podemos dejar a los recién nacidos a merced de las circunstancias. Necesitan ser atendidos. Necesitan ser integrados a la iglesia. A veces hermanos traen familiares y los tiran en la iglesia y después, bueno, que la iglesia se encargue. No, por favor, tenemos que ser padres espirituales y discipular, enseñar, transferir. En cuarto lugar, pastoreo, la P. Necesitamos ser pastores. El Señor quiere que tengamos corazón de pastor. Un pastor no puede pastorear a 1000 personas, ni 100 tampoco, pero 500 o 600 pueden pastorear a 3000 personas. Estamos hablando de 2, 3, 4. Por más ermitaño que alguien sea, tiene 10 o 12 contactos. Tal vez puede dedicarse a algunos que ya están y a otros que todavía son ese pueblo que el Señor va a ganar. Por último, restauración. Pasión por la oveja número 100. Nos conformamos con las 99, pero hay una que se quedó en el camino. Y debemos pensar en los hermanos nuestros que quedaron en el camino. Abatidos por las circunstancias, por las situaciones, que podamos tener pasión para restaurar al que ha caído, para recogerlo, para traerlo. Hay poder, hay sin igual poder. Si fuéramos capaces de sentir la oración que se le atribuye a Francisco de Asís, pero que no sabemos si la hizo él o algún franciscano después. Señor, que yo pueda ser un instrumento de la paz. Que en donde haya odio yo ponga el amor. Que donde haya discordia yo pueda traer ese amor que viene de ti, Señor. Que yo pueda consolar antes que buscar ser consolado. Que yo pueda ayudar a otros antes de buscar ser ayudado. San Pablo dijo aquellas palabras tremendas que hemos leído al principio. ¿Cómo quiero experimentar en mí la debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo? He aprendido a alegrarme en mis sufrimientos, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Es el poder de Dios. ¿Oramos? Nos ponemos de pie para orar. Voy a pedir que el coro pase para cantar.
y podamos en este instante final celebrar juntos y pedirle al Señor que nos dé eso de lo cual Él habló en el Sermón de la Montaña, ese preámbulo a lo que serán las leyes del reino. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, a ser humildes, a saber sufrir y soportar las adversidades, a reconocer nuestra pobreza espiritual, a ser compasivos, sensibles. Señor, ayúdanos a alegrarnos en medio de las preocupaciones, persecuciones y adversidades. Te lo suplicamos de todo corazón. Aplica esta palabra a nuestra vida, para nuestra felicidad, para que seamos dichosos, para que experimentemos el poder tuyo, para que seamos bienaventurados, Señor. Si en esta mañana hay alguien que está viendo que resplandece la luz del Evangelio al pie de la cruz, Señor, te pido que en este momento, allí donde está parado, donde está parada, pueda elevar su plegaria y decir: Señor, yo también quiero seguir la senda de tu amor. Yo también, Señor, te acepto como mi Salvador. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús.